Para antes de que busques tu signo, necesito que escuches esto. Mayo 2026 tomó una decisión sobre tu vida. No te preguntó, no esperó a que estuvieras lista. Simplemente decidió. Hay algo que se va en este mes, algo que llevas tiempo cargando, que ya no te pertenece. Hay algo que se revela, una verdad sobre esa persona, sobre esa situación, sobre lo que en realidad está pasando detrás de escena. Y hay algo que llega, el resultado de todo lo que sembraste, de todo lo que aguantaste y de todo lo que callaste cuando merecías gritar. Tres puertas. Cada signo tiene la suya y yo las voy a abrir una por una. Escribe tu signo en los comentarios ahora mismo y quédate hasta la tercera puerta, porque esa es la que nadie se puede perder. Iniciamos con la lectura de hoy. Aries, mayo abre tus tres puertas con una fuerza que pocos signos van a sentir tan directo como tú. Escucha bien, porque lo que voy a decirte es exactamente lo que llevas tiempo necesitando escuchar. La primera puerta, lo que se va. Lo que se va, Aries, es una batalla que ya no tiene sentido seguir peleando. Esa situación, esa pelea silenciosa, esa guerra fría con alguien que ya no merece tu energía, está terminando. No porque ganaste ni porque perdiste, porque Mayo dice que ya es suficiente. El 5 de espadas invertido cierra el ciclo del conflicto, esa carga que cargaste en silencio, esa tensión que no te dejaba descansar del todo, se va. Este mes la sueltas o ella te suelta a ti. Lo que siente esa persona no siente culpa y no lo va a admitir fácil. Aries, no das ese gusto, pero en el fondo sabes que fue injusta esta persona contigo. Hay algo que hizo que no debió hacerte y Mayo se lo va a estar cobrando. Lo que se revela. Lo que se revela, Aries, es la verdad sobre lo que esta persona realmente quiere. Por meses te estuvo dando señales mixtas. Un día se acerca, otro día está lejos. Un mensaje que llegaba justo cuando empezabas a soltar. Eso se acaba. El 7 de copas invertido dice que las ilusiones se caen. Lo que esta persona siente por ti ya no puede quedarse escondido en mayo. Se va a mostrar, para bien o para mal. Y tú vas a tener la claridad que necesitabas desde hace tiempo. Lo que siente esta persona, esa persona está pensando en ti más de lo que actúa. Hay algo que quiere decirte y que no ha dicho porque tiene miedo de tu reacción, a cómo tú reaccionarías a la situación. Sabe que contigo no hay términos medios. Si esto resuena con lo que viviste, escribe en los comentarios. Yo lo sabía, porque Aries siempre lo sabe. Lo que llega. Hacia ti, Aries, en mayo, viene exactamente lo que mereces. Ni más ni menos. La justicia es la carta del equilibrio restaurado, del karma que regresa, de lo que se perdió, volviendo en forma correcta. Si alguien te debía una explicación, Mayo te la va a traer. Si te debían reconocimiento, llegó el momento. Si te debían una decisión, en este mes la toman. Aries, la justicia no llega suave, llega exacta. Y tú eres quien más la mereces en este mes. Lo que él siente o esta persona siente es que va a tener que tomar una postura. Ya no puede seguir en el medio.
Mayo le pone enfrente a una decisión importante sobre ti. Y lo que decida va a decirte todo lo que necesitas saber. Aries, las tres puertas de Mayo son tuyas. Lo que se va ya no regresa. Lo que se revela ya no puede ocultarse. Y lo que llega, llegó porque te lo ganaste. El decreto para ti para el mes de mayo es el siguiente. Lo que es mío llega. Lo que no lo era se va. Y yo estoy en paz con los dos. Continuamos con el siguiente signo. Leo, tú que das tanto, que brillas tanto, que aguantas tanto en silencio. Mayo abre tus tres puertas con un mensaje que va a llegar directo al corazón. Prepárate. Lo que se va. A ti te sale esta carta. Y eso que se va, Leo, es el dolor que llevas cargando desde aquella vez que alguien te falló cuando más lo necesitabas. El 3 de espada invertido dice que esa herida, la que fingías que habías superado, la que todavía te duele cuando nadie está mirando, este mes empieza a soltar. No de golpe, pero empieza y seguro. Mayo no te va a pedir que olvides, solo te va a pedir que dejes de sangrar. Lo que siente esta persona es lo que está recordando todo lo que hizo. Y aunque no lo demuestre, hay algo en ella que carga eso. El karma en mayo no deja deudas sin cobrar. Tu siguiente puerta es lo que se revela. Lo que se revela para ti, Leo, en mayo es una verdad luminosa. Eres exactamente lo que esa persona no pudo valorar cuando lo tuvo. El sol no miente. Esta carta dice que en mayo alguien va a ver con una claridad que antes no tenía. Todo lo que perdió cuando te perdió. Y eso, Leo, no es pequeño. Es el universo diciéndote, tú tenías razón. Lo que siente esta persona habla de ti, no contigo, de ti, con otras personas, porque lo que fuiste en su vida no se borra fácil. Y Mayo lo está poniendo frente a sus ojos otra vez. Si sientes que diste demasiado y recibiste muy poco, escribe en los comentarios, yo merezco más, porque Leo, sí, tú mereces más. Lo que llega. Lo que llega para Leo en mayo es un amor nuevo. No necesariamente de una nueva persona, sino un tipo de amor diferente al que conociste, más honesto, más recíproco, menos performance y más presencia. El as de copas es el corazón que vuelve a abrirse después de haberlo cerrado por protección. Mayo te dice, Leo, ya puedes volver a abrir esa puerta. Lo que entra esta vez viene a quedarse. Esa persona siente que algo se está cerrando definitivamente. Puede que llegue con un mensaje, con una señal, con un intento de reconectar. Lo que haga con eso ya depende de ti. Pero las cartas dicen que tú ya tienes todo lo que necesitas para elegir bien. Leo, Mayo te devuelve lo que es tuyo, tu luz, tu valor y el amor que mereces. Las tres puertas de este mes no son para cualquiera, son para quien aguantó lo suficiente para merecerlas. El decreto para ti para el mes de mayo es, cierro lo que dolió, recibo lo que me sana, merezco todo lo que llega. Continuamos con el siguiente signo. Sagitario,
siempre libre, siempre en movimiento. Pero Mayo te dice que hay una puerta que llevas tiempo sin querer abrir porque sabes lo que hay dentro. Y hoy, en este video, lo vamos a abrir. Lo que se va, primera puerta. Lo que se va, Sagitario, es el miedo nocturno. Ese que aparece cuando apagas la luz y la mente empieza a fabricar escenarios que no existen. Esa ansiedad de ¿y si ya no me quiere? ¿Y si lo arruiné todo? ¿Y si nunca llega? El 9 de espadas invertido dice que Mayo pone fin a ese martirio. No porque todo esté resuelto, sino porque las cartas te muestran que lo que temes no es lo que en realidad está pasando, lo que siente esa persona. Esta persona no está tranquila como aparenta. También piensa en ti de noche, también se pregunta, ¿qué estás haciendo? Si seguirás ahí, si todavía tiene oportunidad contigo. El silencio de esa persona no es indiferencia, es miedo disfrazado de distancia. Segunda puerta, lo que se revela. Lo que se revela para ti, Sagitario, en mayo, es una conexión que es más real de lo que te permitiste creer. El 2 de copas habla de dos personas que se ven, de verdad se ven, y que reconocen en el otro algo que buscaban. Este mes, algo entre tú y esa persona se pone en blanco y negro, sin medias tintas, sin ya veremos. Mayo exige una conversación que llevan tiempo evitando los dos. Lo que siente esta persona siente que contigo es distinto, es diferente. No sabe bien cómo explicarlo, solo sabe que cuando está contigo o cuando piensa en ti, algo encaja de una manera que con otros no funciona igual. No hay nadie igual que tú. Si sientes que hay alguien que no termina de irse ni de quedarse, escribe, defínete, porque Sagitario, ya no estás para medias respuestas. Siguiente puerta, lo que llega. Y aquí te sale esta carta. Lo que llega para Sagitario en mayo es un cierre glorioso, un comienzo que lo vale todo. El mundo es la carta más completa del tarot y dice que un ciclo se cierra con todo lo que tenía que cerrar, que aprendiste lo que tenías que aprender y que lo que viene ahora viene con una base completamente diferente. Sagitario, Mayo no te da la mitad, te da el cuadro completo. ¿Qué siente esa persona? Esa persona siente que algo está cambiando en la dinámica entre ustedes. Y sí, tiene mucha razón. El mundo en tu lectura dice que ya tú no eres la misma persona que eras al principio de esta historia. Y eso, lo sepa o no lo sepa, lo va a sentir. Sagitario, las tres puertas de mayo te llevan exactamente a donde tienes que estar. Suelta el miedo, acepta la verdad, recibe el mundo que te merece. El decreto para mayo es: cierro el ciclo con gratitud. Lo que llega ahora es otro nivel. Continuamos con los siguientes ciclos. Tauro, paciente, leal, constante. Y este mayo las cartas muestran que esa paciencia tuya por fin va a ser recompensada. Pero primero hay algo que tiene que salir. Escucha. La primera puerta habla de lo que se va. Lo que se va en este mes, Tauro, es el periodo de esperanzas forzadas. Estuviste en pausa, esperando noticias,
esperando que alguien tomara una decisión, esperando que la situación se moviera sola. El 4 de espadas invertido dice que ese tiempo terminó. Mayo te saca de la sala de espera. Ya no estás esperando. Actúas, decides, te mueves. La quietud que viviste tenía una razón, pero ya cumplió su función. ¿Qué siente esa persona? Esa persona estuvo pensando, procesando, evaluando si tú eres lo que quiere. Y Mayo trae la respuesta. No porque tú la fueras a buscar, sino porque el tiempo se agotó. Y las cartas dicen que ya no puedes seguir sin darte una. Siguiente puerta, lo que se revela. El Papa invertido rompe esa estructura. Mayo te revela que tienes más derecho del que que diste a exigir y que lo que toleraste no era correcto, era lo conveniente para el otro. Lo que siente esa persona. Esta persona sabe que no te ha dado lo que mereces. Hay una parte de ella que lo reconoce, aunque nunca lo diga. Y Mayo le pone esa verdad frente a los ojos, de una manera que no va a poder ignorar. Si alguien te hizo esperar más de lo que debías, escribe en los comentarios, ya esperé suficiente. Porque Tauro, de verdad, ya esperaste suficiente. Tercera puerta, lo que llega. Lo que llega para Tauro en mayo es abundancia. Es el tipo que más valoras. Estabilidad, afecto real, cosas que duran. La emperatriz es fertilidad, es cosecha, es el resultado de todo lo que sembraste con paciencia. Este mes algo va a florecer en tu vida de una manera que te va a recordar por qué vale la pena no rendirse. Tauro, lo que llega en mayo llegó para quedarse. ¿Qué siente esa persona? Esa persona va a mostrar sus cartas en este mes. Lo que siente, lo que realmente siente, no lo que le convenía mostrar. Va a salir a la luz todo. Y tú vas a saber exactamente con qué te quedas. Tauro, las 3 puertas de este mes de mayo son el premio a tu constancia. Te va la espera, te queda la verdad, llega la abundancia. Así de simple. El decreto para ti para este mes de mayo es: lo que sembré en silencio florece en mayo. Lo que llegue, llegó para quedarse. Continuamos con el siguiente signo. Virgo, tú que analizas todo, que te preparas para todo, que cuidas cada detalle y que este mayo el tarot te va a mostrar algo que ningún análisis tuyo pudo predecir. Abre bien los ojos. La primera puerta, lo que se va. Lo que se va, Virgo, es el bloqueo que te impedía alejarte de algo que ya sabías que no te hacía bien. El 6 de espadas invertido habla de un movimiento que estaba estancado. Una salida que necesitabas y que algo te frenaba. Ese freno se rompe en mayo. Ya sea una relación, una dinámica, una situación que te pesaba. Este mes el camino hacia aguas más tranquilas se despeja. No tienes que saber el destino exacto, solo tienes que empezar a mover. Lo que siente esta persona o esa persona tuya. Esta persona sintió que te estaba perdiendo. Hay algo en su comportamiento reciente, un mensaje, un silencio, una actitud
que viene del miedo a que Virgo finalmente decida irse. Y tiene razón en tener ese miedo. La puerta número 2, lo que se revela. Y te sale la sacerdotisa. Lo que se revela para Virgo en mayo es información que llevas tiempo buscando. La sacerdotisa guarda secretos y este mes algunos de esos secretos salen. No necesariamente de manera dramática. Puede ser una conversación que te abre los ojos, un dato que llega por donde no esperabas, una intuición que finalmente confirma lo que ya sentías, pero que no te atrevías a nombrar. Virgo, lo que se revela en mayo te va a dar la claridad que tu mente analítica necesitaba para tomar la decisión que llevas tiempo posponiendo. Lo que siente esta persona. Esa persona tiene algo que no te ha dicho. No porque no quiera, sino porque sabe que cuando te lo diga, las cosas van a cambiar. Y mayo hace que esa conversación ya no pueda seguir esperando. Si sientes que alguien te ocultó algo importante, escribe, yo lo sabía, porque Virgo, tú siempre lo sabes antes de saberlo. La siguiente puerta, lo que llega. Lo que llega para Virgo en mayo es independencia ganada y el reconocimiento que mereces. El 9 de oros muestra a alguien que construyó algo sólido con su propio esfuerzo. Y este mes, lo que disfruta sin tener que compartir es el mérito con nadie. Llegó tu momento de recibir lo que construiste, sin pedir permiso, sin minimizarlo, así con toda la dignidad que te corresponde. Lo que siente esa persona. Esa persona te ve diferente en mayo. Hay algo en ti que cambió. O que simplemente ya no está dispuesta a disimular. Y eso cambia la manera en que te mira esa persona. Ya no eres quien esperaba, eres más. Y eso para algunas personas va a ser demasiado, mucho. Virgo, mayo te libera de lo que frenaba, te muestra lo que necesitabas ver y te entrega lo que construiste. Las 3 puertas son tuyas y esta vez las abres tú. El decreto para ti en el mes de mayo es: veo la verdad, me muevo con ella y recibo lo que construyo. Seguimos con el siguiente signo. Capricornio, el signo que más trabaja, que más construye, que más carga en silencio. Y que este mayo el universo finalmente le dice: ya hay suficiente esfuerzo, ahora te toca recibir. La primera puerta para ti es lo que se va. Lo que se va, Capricornio, es el punto más bajo. Si los últimos meses fueron difíciles, si hubo traición, si hubo agotamiento, si hubo momentos donde sentiste que todo se derrumbaba, este capítulo en mayo se cierra. El 10 de espadas invertido es exactamente eso, el fondo que ya pasó. No puedes ir más abajo, solo puedes ir hacia arriba desde aquí. Y las cartas dicen que eso es exactamente lo que está pasando. Lo que esa persona siente, esa persona que estuvo en ese momento difícil contigo, ya sea que te apoyó o que contribuyó al dolor, siente el peso de lo que sucedió. Mayo no deja cuentas sin saldar. Lo que te deben, lo que te quitaron, lo que te negaron.
El universo lo está registrando, está tomando notas. Puerta número 2. Lo que se revela. Lo que se revela para Capricornio en mayo es que hay algo que vale la pena celebrar, aunque todavía no lo hayas visto así. El 4 de bastos habla de un logro que merece reconocimiento, de una estabilidad que llegó después de la tormenta, de un espacio seguro que se construyó con un esfuerzo real. Capricornio, lo que mayo te revela es que ya llegaste, no al final del camino, pero sí a un lugar que te costó y que merece ser celebrado antes de seguir avanzando. Lo que siente esa persona te admira más de lo que pueda decir. Hay algo en tu determinación, en tu manera de seguir adelante, aunque las cosas estén difíciles, que genera en ella algo que no sabe bien cómo nombrar. Respeto, sí, pero también hay algo más aquí. Si sientes que trabajaste duro sin que nadie lo reconociera, escribe yo sí me veo, porque Capricornio, aunque nadie más lo vea, tú sí sabes lo que te costó todo. Puerta número 3, lo que llega. Lo que llega para Capricornio en mayo es la culminación. El mundo es la carta de un ciclo que se completa, de haber llegado al otro lado después de haber cruzado todo. Para Capricornio, este mes significa que algo que perseguiste con disciplina y paciencia finalmente toma su forma definitiva. Un reconocimiento, una oportunidad, una puerta que se abre exactamente donde la necesitabas. Mayo le da a Capricornio lo que Capricornio supo que merecía. Lo que siente esa persona siente que algo definitivo está sucediendo entre ustedes. Como que si las piezas finalmente cayeran en su lugar, para bien o para cerrar. Mayo no deja esa historia en el aire. Este mes, esa historia tiene un final y tú ya sabes en el fondo cuál es. Capricornio, las 3 puertas de mayo son la recompensa de quien no se rindió. Se va el dolor, se revela el mérito. Llega lo que siempre fue tuyo. El decreto para ti para este mes es: llegué al otro lado. Lo que viene ahora es diferente y lo merezco. Continuamos con el siguiente signo. Géminis, tu temporada empieza y mayo las recibe con 3 puertas que llevan meses cerradas y hoy la vamos a abrir. Escucha bien, porque lo que te voy a decir no lo vas a encontrar en el horóscopo del periódico. La primera puerta es lo que se va. Ay, oh, pero no quiere. Lo que se va, Géminis, es la trampa mental en la que estuviste atrapada. Esa historia que te contaste de que no podías moverte, de que no tenías opciones, de que tenías que aguantar porque no había otra salida. Mentira. El 8 de espadas invertido dice que las cadenas se sueltan en mayo. No porque algo externo cambió, sino porque tú finalmente decidiste dejar de creerlas. Esa situación que te paralizaba ya no tiene el mismo poder sobre ti. Mm-mm. Lo que siente esa persona sintió que te tenía asegurada, que podía darse el lujo de no esforzarse porque tú siempre ibas a estar ahí. Mayo le muestra que se equivocó y ese despertar, Géminis, es exactamente lo que la situación necesitaba.
La segunda puerta, lo que se revela en este mes. Lo que se revela para ti, Géminis, en mayo es una decisión que ya no puedes seguir esperando. Los enamorados no son solo amor, son elección. Y este mes algo te pone frente a una encrucijada. Seguir en lo conocido aunque no sea lo correcto o elegir lo que realmente quieres aunque te cueste. Lo que se revela no es solo lo que esa persona siente, es que tú misma sientes y que llevas tiempo ignorando porque esa respuesta te asusta. Lo que siente esa persona también siente esa encrucijada. Hay algo que quiere decirte, una verdad sobre sus sentimientos, que mayo ya no le va a dejar guardar. La decisión que tú tomes, Géminis, va a determinar lo que esa persona finalmente se atreve a hacer. Si sientes que hay una decisión que llevas meses evitando, escribe en los comentarios, ya es tiempo. Porque Géminis, ya es tiempo, mi corazón. La siguiente puerta, lo que llega. Lo que llega para Géminis en mayo es claridad absoluta, del tipo que corta. El as de espadas no llega suave, llega como una verdad que finalmente se puede ver sin niebla, sin excusas, sin ambigüedad. Este mes sabes exactamente qué quieres, con quién lo quieres y que no estás dispuesta a tolerar más. Esa claridad, Géminis, es más valiosa que cualquier cosa que hayas buscado afuera. Lo que siente esa persona va a sentir el cambio en ti. La versión de Géminis que llega en mayo no es la misma que la que entró en este año. Y lo que esa persona decide hacer con esa nueva versión tuya, eso lo dice todo. Géminis, mayo rompe las cadenas, revela la verdad y entrega la claridad. Las tres puertas de este mes son tuyas. Eso lo dice todo. Y esta vez las abres con los ojos bien abiertos. El decreto para ti en este mes de mayo es: me libero, veo la verdad y elijo desde la claridad. Continuamos con el siguiente signo. Libra, el signo que más da, que más busca equilibrio, que más aguanta para no romper la armonía. Y que este mayo las cartas muestran llegando a su límite. Y ese límite, Libra, es exactamente donde empieza tu transformación. Primera puerta, lo que se va. Lo que se va, Libra, es la venda de los ojos. Llevas tiempo bloqueando información que ya tenías, tomando la posición de no quiero saber, porque saber implica actuar y actuar implica conflicto. El 2 de espadas invertido dice que en mayo esa venda se va a caer sola. Ya no puedes con no saber. Lo que está frente a ti va a mostrarte con tanta claridad que ya no habrá forma de ignorarlo. Y aunque duela, Libra, esa verdad es lo que necesita. Lo que siente esa persona sabe que lleva tiempo sin querer ver algo. Y esa incomodidad tuya le ha dado espacio para seguir haciendo lo que hace. Y mayo cambia eso. Cuando Libra abre los ojos, los balances se reajustan. Segunda puerta, lo que se revela para ti, Libra. Lo que se revela para ti en mayo, Libra, es exactamente cuánto se ha desequilibrado la balanza. La justicia, esta posición de revelación,
dice que este mes vas a ver con una precisión que no tenías antes todo lo que has dado comparado con lo que has recibido. No para victimizarte, sino para que tomes una decisión informada. Lo que se revela, Libra, es que mereces mucho más de lo que has estado aceptando. Lo que siente esa persona va a sentir en mayo el peso de lo que no ha correspondido. No como un castigo externo, sino como una incomodidad interna que ya no puede ignorar. Algo en la dinámica entre ustedes está cambiando y esa persona lo siente aunque no lo diga. Si alguna vez diste de más de lo que recibiste, escribe en los comentarios. La balanza se reajusta. Tercera puerta, lo que llega. Lo que llega para Libre en mayo es reconocimiento y victoria. El tipo que se siente después de haber aguantado más de lo que debiste. El 6 de bastos dice que este mes, algo que hiciste, un esfuerzo, una decisión, una postura que tomaste, es reconocido. No tienes que pedirlo, no tienes que reclamarlo y llega solo. Mayo te devuelve a ti, Libra, la validación que el mundo te debía. Lo que siente es esa persona. Esa persona te ve diferente en mayo. Algo cambió en la manera en que te percibes a ti misma. Y eso, Libra, es imposible de ignorar. Desde afuera, lo que esa persona siente al verte así puede ir de admiración a medio de perderte. En cualquier caso, ya no te ve igual. Libra, mayo corre la venda, revela la verdad desde la balanza y entrega el reconocimiento que te corresponde. Las tres puertas son tuyas y esta vez abres con los ojos bien abiertos. El decreto para ti para el mes de mayo es: veo la verdad, reajusto la balanza y recibo lo que merezco. Continuamos con el siguiente signo. Acuario, el signo que más piensa, que más analiza, que siempre está 10 pasos adelante. Y que este mayo el tarot te va a mostrar algo que ningún análisis suyo pudo anticipar. Quédate. La puerta número 1, lo que se va. Lo que se va, Acuario, es el duelo que prolongaste más de lo necesario. Algo se perdió, una relación, una oportunidad, una versión de algo que querías. Y llevas tiempo mirando lo que se fue, sin ver lo que todavía está. El 5 de copas invertido dice que en mayo eso cambia. No porque el dolor desaparece de golpe, sino porque algo nuevo llama tu atención con tanta fuerza que ya no puedes seguir mirando hacia atrás. Mayo voltea la cabeza adelante. Se me olvidaba. Lo que siente esa persona que estuvo en ese duelo, ya sea que se fue o que se quedó, pero no como debía, siente en mayo las consecuencias de lo que eligió. El karma no tarda, Acuario. Solo a veces tarda en mostrar. Segunda puerta. Segunda puerta. Lo que se revela. Lo que se revela para Acuario en mayo es una verdad que va a sacudir algo. La torre en posición de revelación no es suave. Dice que algo que creía sólido no lo era. Una promesa que no era real. Una lealtad que tenía condiciones.
una imagen de alguien que no correspondía con quien esa persona realmente es. Lo que revela esta carta, Acuario, puede doler, pero las cartas dicen que esa revelación es una liberación disfrazada de un golpe. Lo que siente esa persona siente que algo se está derrumbando en la dinámica entre ustedes. Algo que construyó, una imagen, una posición, una forma de relacionarse contigo. Empieza esa máscara a caerse en este mes de mayo. Y lo que haga cuando eso pase, te lo va a decir todo. Si alguien te mostró una cara que no era la real, escribe en los comentarios, ya vi, porque Acuario, cuando lo ves todo. La puerta número 3, lo que llega. Y aquí te sale el as de copas. Lo que llega para Acuario en mayo es tu corazón nuevo. No en el sentido cursi, en el sentido real. La capacidad de sentir diferente, de conectar desde un lugar que la decepción había cerrado. El as de copas dice que después del golpe de la torre, hay algo puro disponible para ti. Algo que no llega con letras chiquitas, sin manipulación, sin juegos. Solo una conexión honesta. Y mayo te la va a ofrecer, Acuario. Solamente tienes que decidir si la recibes. Lo que siente esa persona, la nueva, no la que falló, siente algo que no sabe bien cómo definir cuando está cerca de ti. Una atracción que va más allá de lo físico. Algo que la hace querer conocerte más. Mayo te abre esa puerta. Acuario, mayo cierra el duelo, revela la verdad que necesitabas ver y abre la puerta hacia algo genuino. Las 3 puertas son tuyas y esta vez lo que entra merece entrar. El decreto para ti para el mes de mayo es: suelto el pasado, veo la verdad y abro la puerta a lo que es real. Continuamos con los siguientes signos. Cáncer, el signo que más siente, que más cuida, que más perdona. Y que en este mayo las cartas muestran, llegando a un punto de inflexión, que lo va a cambiar todo. Escucha lo que estas 3 puertas tienen para ti. Primera puerta, lo que se va. Lo que se va, Cáncer, es la confusión. Llevas meses, quizás más, en una situación que no terminabas de entender. Mensajes que no cuadraban, comportamientos contradictorios, momentos buenos, seguidos de silencios inexplicables. La luna invertida dice que esa niebla se levanta en mayo. La ilusión se va a caer. Y lo que queda cuando la niebla se va, aunque a veces duela más que la confusión, es la verdad. Y la verdad, Cáncer, siempre es el misterio. Lo que siente esa persona se sentía cómoda en esa ambigüedad contigo. Le convenía que no tuvieras claridad. Mayo le va a quitar esa comodidad. Lo que hace cuando ya no puede esconderse detrás del misterio, eso te va a decir todo lo que necesitabas saber. Puerta número 2, lo que se revela. Lo que se revela para ti, Cáncer, en mayo, es la necesidad detrás de la ilusión. El 7 de copas invertido es donde se caen las máscaras. Esa situación que se veía de una manera, esa persona que parecía una cosa, se muestra como realmente es.
Puede ser mejor de lo que temías. Puede ser peor de lo que querías creer, pero es real. Y tú, Cáncer, mereces que las cosas sean reales, no la versión editada que alguien decidió mostrarte. Lo que siente esta persona, esa persona siente que ya no puede seguir con la misma actuación. Algo en ella sabe que contigo ya no funciona el juego. Y esa incomodidad, ese momento en que ya no puede seguir siendo lo que fingía, es exactamente lo que el mes de mayo trae. Si alguna vez te diste cuenta de que alguien no era quien decía ser, escribe, ya lo sabía. Porque Cáncer siempre lo sabe, solo que a veces tarda en creérselo. La puerta número 3, lo que llega, el 10 de copas. Lo que llega para Cáncer en mayo es la plenitud que llevas tiempo buscando. El 10 de copas es la carta más bonita del palo de emociones. Habla sobre amor real, de conexión genuina, de un hogar emocional que no necesita ser perfecto para sentirse como casa. Mayo le trae a Cáncer exactamente eso, algo que se siente como llegada, como cuando llegas a un lugar y el cuerpo dice, aquí. Eso es lo que llega para ti. Lo que siente esa persona, la que viene o la que se va, siente algo por ti que no sabe bien cómo manejar, porque es más profundo de lo que esperaba. Hay algo en ti que la ancla. Y mayo es el mes en que eso empieza a mostrarse de una manera concreta. Cáncer, el mes de mayo levanta la niebla, revela la verdad y entrega la plenitud. Las 3 puertas son tuyas. Y lo que hay detrás de la tercera vale cada momento de incertidumbre que viviste. El decreto para ti para el mes de mayo es, la niebla se va, la verdad llega, el amor real tiene mi nombre. Continuamos con el siguiente. Escorpio, el signo más intenso, más profundo, más poderoso del zodíaco. Y el que este mayo tiene la lectura que más impacto va a generar en todo el video. Porque lo que las cartas tienen para Escorpio en mayo no es suave, es exacto y exactamente lo que necesitaba. La primera puerta para ti, Escorpio, lo que se va. Lo que se va es la espera que te estaba consumiendo. Meses de ya viene y de espera un poco más, de mensajes que tardaban demasiado y explicaciones que nunca llegaban a convencer del todo. El 8 de bastos invertido dice que ese periodo de bloqueo y lentitud termina ahora. Las cosas empiezan a moverse. Y lo primero que se mueve es aquello que llevas tiempo esperando que se defina. Lo que siente esa persona. Esa persona sintió que el tiempo le favorecía, que mientras más esperaba, más terreno ganaba. Mayo le muestra todo lo contrario. El tiempo que usó para dudar es el tiempo que Escorpio usó para crecer. Y esa diferencia ahora se nota. La puerta número 2, lo que se revela. Lo que se revela para Escorpio en mayo es el fin definitivo de algo que ya era zombie. La carta de la muerte, en posición de revelación, dice que algo en tu vida, una relación, una dinámica,
una versión de ti misma que ya no te corresponde, estaba muerta desde hace tiempo, pero que todavía se mueve. Mayo lo hace oficial. No es castigo, es liberación. Lo que se muere en mayo no te pertenecía, solo estaba ocupando espacio en tu vida. Lo que siente esa persona siente que algo terminó. Puede que lo niegue, puede que intente un último movimiento para reactivar lo que ya se acabó. Un mensaje a destiempo, una aparición cuando menos lo esperas. Las cartas te dicen, Escorpio, ya sabes reconocer eso. No caigas. Si alguien intentó volver justo cuando empezabas a sanar, escribe tarde, porque, Escorpio, cuando cierras una puerta, la cierras de verdad. Tercera puerta, lo que llega. Lo que llega para Escorpio en mayo es el despertar más poderoso que hayas tenido en mucho tiempo. El juicio es la carta del llamado. De escuchar algo que no puedes ignorar. De ver con una claridad nueva quién eres y hacia dónde vas. Para Escorpio, este mes llega con una versión de ti misma que es más libre, más clara y más poderosa que la que entró a este año. Lo que llega no es una persona ni una situación, es una versión de ti. Y esa versión, Escorpio, lo va a cambiar todo. Lo que siente esa persona, la que se va o la que llega, va a encontrarse con una Escorpio diferente en este mes de mayo. Más entera, menos dispuesta, más ella. Y por eso, para quien te subestimó, va a ser el mayor susto de su vida. Y para quien te valore de verdad, va a ser exactamente lo que estaba esperando. Escorpio, mayo cierra lo que ya estaba muerto, revela la verdad sin anestesia y entrega el despertar que mereces. Las tres puertas son tuyas y lo que hay detrás de la tercera es exactamente quién eres cuando nadie te limita. El decreto para ti para el mes de mayo es: lo que termina me libera, lo que llega me reconoce. Soy exactamente quién tengo que ser. Continuamos con el siguiente signo. Piscis, el último signo del zodíaco y el que más profundo siente cada puerta que abre. Mayo tiene para ti 3 revelaciones que llevan meses gestándose en silencio. Escucha bien, porque lo que voy a decirte, Piscis, ya lo sabías. Solo necesitabas que alguien te lo confirmara. La primera puerta es lo que se va. Y lo que se va, Piscis, es la ilusión de que el amor tiene que doler para ser real. Esa creencia inconsciente, heredada, repetida en cada historia, que te hizo aguantar más de lo que debiste, que te hizo confundir intensidad con profundidad, que te hizo quedarte cuando debías irte. El 9 de copas invertido dice que este mayo terminas con eso. Lo que se va no es el amor, es la versión tóxica del amor que normalizaste. Y lo que llega para reemplazarlo es completamente diferente. Lo que siente esa persona. Esa persona que estuvo presente en esa historia dolorosa siente que mayo las consecuencias de lo que eligió. No porque tú hagas nada, sino porque el universo tiene memoria
y mayo es el mes del cobre. Puerta número 2, lo que se revela. Lo que se revela en mayo para Piscis es algo que vivía en las sombras. La luna en esa posición de revelación no da mensajes cómodos. Dice que hay algo que no se veía claramente y que en este mes va a salir a la luz. Puede ser la verdad sobre alguien que te importa. Puede ser algo sobre ti misma que habías enterrado. Puede ser una situación que tenía doble fondo. Lo que se revela, Piscis, puede sorprenderte, pero en el fondo ya tú lo sentías. Siempre lo sentiste. Lo que siente esa persona. Esa persona tiene algo que escondió. Una intención, una acción, una verdad sobre lo que siente realmente. Mayo va a sacar eso a la luz, no para destruirte, para liberarte, de seguir construyendo sobre algo que no era real. Si alguna vez sentiste algo sobre alguien, pero te convenciste de que estabas equivocada, escribe en los comentarios. Mi intuición no falla. Porque, Piscis, tu intuición no falla. Nunca falló. La siguiente puerta, lo que llega. Lo que llega para Piscis en mayo es guía, interna y externa. El sumo sacerdote habla de sabiduría que llega en el momento exacto. Una persona, una conversación, una señal que aparece cuando más la necesitas y que te muestra el camino que ya sabías que existía, pero que no te atrevías a tomar. Mayo te trae Piscis, orientación. No en forma de respuestas dadas, en forma de la claridad para encontrarlas tú misma. Lo que siente esa persona. Esa persona, la que llega con ese mensaje o que está presente, siente que contigo hay algo especial, algo que no sabe bien cómo explicar, pero que la atrae de una manera diferente a todo lo anterior. Mayo abre esa conexión. Y Piscis, esta vez, la diferencia es que llega desde la verdad. Piscis, Mayo suelta la ilusión del amor que duele y revela lo que estaba en las sombras y entrega la guía que necesitabas. Las 3 puertas son tuyas. Y al final de la tercera, esa es la versión de ti que siempre mereció esto. El decreto para ti en el mes de mayo es: mi intuición tenía razón. Lo que llega ahora es real y yo lo acepto. Antes de cerrar, voy a sacar una carta para todos los signos, la que mayo le dice a todos en concreto, en general. Este es el mensaje colectivo. Las 3 puertas que abrimos hoy, lo que se va, lo que se revela, lo que llega, no son independientes. Son una misma historia contada en 3 tiempos. Y el hilo que las conecta es este mensaje. Mayo 2026. No te está quitando nada que fuera tuyo de verdad. Lo que tenía que irse, lo que se revela, ya lo sabías. Y lo que llega, llegó porque tú fuiste que lo sembraste, aunque no recuerdes cuándo. Es tiempo de tomarse un descanso, de relajarse, de tomar pausa, porque el karma del mes de mayo no castiga, equilibra. Y ese equilibrio para quien hizo las cosas bien, para quien aguantó cuando debía soltar y soltó, cuando debía avanzar, ese equilibrio se llama justicia. Escribe en los comentarios tu signo y la puerta que más te llegó de las que abrimos el día de hoy. Yo quiero saber cuál fue. Si este video te encontró cuando lo necesitabas,
porque el tarot no llega por accidente. Compártelo. Hay alguien en tu lista que también necesita abrir sus 3 puertas en este mes. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.